y queremos charlar con ella sobre lo que nos dejó hace 5 años atrás este tema del COVID. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, doctora. Tal, muy buenas tardes. ¿Aprendimos de aquello? ¿Cree usted que supimos tomar nota de la lección que nos dejó la pandemia? Me parece que lo que nos pasó es que nos faltó un balance. Yo soy de las que piensa que cuando uno tiene estas crisis, que son crisis en salud, uno debería después, cuando todo se va normalizando, sentarse para evaluar qué aspectos fueron positivos, qué cosas hicimos bien, qué aspectos fueron negativos o qué aprendizajes tuvimos, para que uno se organice y para los próximos eventos que seguramente van a ocurrir, uno tenga un plan y tenga mucho más armado todo, para que no te tomen por sorpresa estas situaciones de emergencia, de virus, que siempre son en general virus, aparecen y que ponen en jaque un poco o estresan al sistema de salud y que generan mucha conmoción desde lo orgánico, pero también desde lo psicológico, de lo económico, de lo productivo. Yo creo que muchas cosas positivas dejó y también hay cosas que hay que revisar. Digo, como positivo, todo lo que es el empuje que se dio a los sistemas de atención en el sistema de salud online, esto es la teleasistencia, las prescripciones electrónicas y digamos, hacer el impulso de salir del formato papel hacia los sistemas de registro electrónico y historia clínica digital, nuevas modalidades de atención, sobre todo para lugares que están distantes, para lugares donde no tenemos tanto recurso humano capacitado y especializado. Eso fue positivo. Creo que también para la población fue positivo, aunque fue traumático, pero positivo, aprender a cuidarse de lo que es patología respiratoria. Uno sigue viendo que la gente en algunos momentos se pone barbijo, seguís viendo que no están todos apretados en una cola, sino que la gente trata de estar separado del otro, como entendiendo que el contacto con el otro o el respeto del espacio por el otro, que por ahí uno lo ve en las culturas orientales, por ahí lo empezamos a incorporar. Sí creo que también el que tenés que tener un sistema de salud preparado y con capacidad de expandirse, que uno tiene que renovar los equipamientos. La verdad que para la provincia de Santa Fe yo celebraba haber mudado dos hospitales en el 2019 porque nos encontró con infraestructura y con equipamiento nuevo para enfrentar esta patología, y también la presencia de un rol del Estado, es decir, quien también garantice la alimentación, quien garantice un seguro por gente que no pueda trabajar, o subsidios, que garantice los mecanismos de seguridad, de transporte. Me parece que en estas circunstancias esto se evidencia. Con el diario del lunes todos somos infectólogos, especialistas. Ahora, en el momento había que tomar decisiones. Mirando a la distancia, sí. ¿Usted cree que fue importante la cuarentena eterna que algunos llamaron? Sí, yo creo que lo que nos pasó es que hicimos una respuesta uniforme y en realidad, pero también, como vos bien decís, en ese momento había muchas inseguridades, no había muchas certezas, no había mucho conocimiento para todos. Digo, en lo personal, había que tomar decisiones a veces con los pacientes en sí, no había muchas herramientas de las cuales valerse más que algunas informaciones que surgían, ¿no? Pero sí digo que me parece que también quizás faltó una mirada más integral, no solo tan médica o tan epidemiológica o tan infectológica. Me parece que faltó también más espacios de consenso para que también no hubiera estas cosas de tironeo y de críticas, sobre todo sintiendo la población, digamos, que sufría o que estaba en una situación de mucha vulnerabilidad. En lo personal creo que el ejemplo en Santa Fe fue diferente porque nosotros acabamos de dejar una gestión y en lo personal yo estuve como asesora para la gestión opositora en el marco de pensar ideas, de estar acompañando, de pensar soluciones, de revisar material, de revisar recomendaciones. Creo que la hicimos muy larga, quizá porque uno no se animaba a levantarla, quizá por seguir con la normativa nacional y por ahí no tener una cierta independencia en la propia provincia y quizá en algunos lugares digamos, cambiarla. Y también hubo
digamos, recomendaciones que dimos que eran muy insólitas, ¿viste? Yo me encontré con gente ahora y te dicen, bueno, yo no podía salir solo, pero sí podía salir si tenía el perro, ¿viste? Como diciendo, el perro era la excusa para poder salir. Y hubo lugares que teníamos áreas rurales y semirurales donde no se encontraban con nadie a determinado horario y uno le decía que no podían salir de su casa. Entonces digo, el perfil de las grandes ciudades es una situación donde vos tenés, donde ahí se marca, ¿no?, que la urbanización desprolija y sin planificación te interpela en estas circunstancias, pero los lugares que eran rurales o semirurales, el distanciamiento lo podían hacer y eran sus propios núcleos de grupo familiar con los cuales compartían y mucha gente ni se movía o no se transportaba o no se movía, ¿no? Creo que eso. ¿Sí? Atemorizados, muchos, me incluyo. Sí. Usted como conocedora del tema, infectóloga y demás, ¿también tenía miedo? No, yo digamos, creo que lo que me pasó es que no me di cuenta del trabajo que hice hasta después, ¿no? Cuando me empecé a encontrar con un montón de gente a la que la había acompañado telefónicamente o algunas a las que las había acompañado personalmente. No me tocó estar en la trinchera del día a día de mis compañeros, pero sí me tocó ser una cabeza pensante que respondía a consultas de lo que podía encontrar, de leer muchísimo. Recuerdo que eran días muy largos y eran días hasta de madrugada, y también, bueno, me parece que en ese acompañar uno también, lo positivo fue que fortaleció muchos vínculos con muchos de los colegas, ¿no? Y también con mucha gente a la que uno le pudo dar una mano pensando en acompañarla con el teléfono. Yo digamos, reflexiono sobre cómo pensar el acompañar al morir. Creo que ahí nos equivocamos, creo que ahí nosotros tenemos que revisar y tener los protocolos para acompañar al buen morir y no dejar a la gente sola. Creo que eso fue lo más terrible que me parece que pasó, porque algunos pudimos acompañar a los seres queridos y otros no los pudieron acompañar, y eso me parece que hizo que mucha gente también muriera sola, que a lo mejor estaba lista para partir el adulto mayor, pero que hubiera estado bueno que tuviera la mano de alguien. Mucho del personal de salud acompañó. Y después también creo que no hubo el reconocimiento suficiente al equipo de salud, ¿no? Quedó muy dolido, muy lastimado, con bajas, con mucho impacto sobre la salud mental por las cosas que se dieron, y me parece que no estuvimos a la altura desde los gobiernos como para acompañar con el reconocimiento a gente que realmente, no conociendo el virus, no teniendo los equipos de protección personal adecuados, estuvo en la trinchera y no dijo no voy a trabajar, ¿no? Otros se pudieron quedar en su casa, pero mucha gente estuvo al frente de los dispositivos de la guardia, de la internación, con horas muy largas, con pacientes muy críticos, con dificultades con los insumos, y bueno, los aplaudimos, después los odiamos porque pensamos que nos iban a contagiar, y al final de la historia creo que no le dimos el reconocimiento adecuado. ¿Y vacunarse sigue siendo importante o ya no es necesario? Sí, la vacuna fue, digamos, más allá de todo lo que se dijo, fue el modo de poder pasar de una situación de angustia y una situación de temor y de una situación de internación, y que en la medida que este virus también cambió, nos acompañó a que el perfil, sobre todo en este momento de vacunación, está fuertemente recomendado para personas que tengan más de 65 años, porque la edad condiciona un envejecimiento del sistema de defensas, aquellas personas que tienen problemas crónicos o trastornos de las defensas porque no se pueden defender aún con el virus más leve y más mutado. En la embarazada hubo un diferencial con respecto a este virus porque se incrementó la hospitalización y la muerte en la embarazada, y también en el caso de los niños pequeños, que muchos ahora se pueden enfrentar con el virus sin haber estado en ese momento. Entonces los más chiquitos que están entre 6 meses y 2 años no estuvieron en contacto con el virus, y por ahí, por su edad y por su inmadurez del sistema inmunológico, requieren la vacuna. El resto de la población ya tiene exposición al virus y unas cuantas dosis, por lo tanto no es al que hay que ir a buscar, pero si alguien quiere vacunarse, de hecho la vacuna está disponible, pero desde el punto de vista sanitario uno se enfoca, como hace con la gripe, en los grupos de mayor riesgo. Hablamos con Andrea Uboldi, ella es actualmente secretaria de Salud de la provincia, es infectóloga y nos trae ayuda
para comprender un poco de lo que nos dejó la pandemia, porque un día como hoy, a las 0 de un 20 de marzo del 2020, se decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. Gracias por habernos ayudado a aprender un poco más de lo que nos dejó para los argentinos el COVID. Que pase buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo enorme y ojalá podamos ordenarnos y ojalá seamos una sociedad mucho más solidaria y mucho más unida. Creo que estas crisis tienen que unirnos y a veces no lo logramos después de esta pandemia. Así que gracias a vos por el espacio. 130.000 vidas. ¡Wow! Fuerte, ¿no?